El fabricante de juguetes. Sabía cuál sería el resultado antes incluso de tomar la decisión de intentarlo. Aun así, trató de hacerlo. Volvió a ser un estrepitoso y frustrante fracaso. Airado, arrojó la aguja y el hilo lo más lejos que pudo de sí, para a continuación patear por media habitación su antigua caja de retales, que por fortuna siempre había sido de blando cartón. Había más angustia y desesperación en aquel acto que furia contenida. En realidad era una proclamación a gritos de autocompasión. Agotado. No, seamos sinceros. Es mejor llamar a las cosas por su verdadero nombre, sobre todo a los estados de ánimo y los sentimientos. Derrotado, se dejó caer en la silla más cercana. Luego alzó lentamente las manos hasta que quedaron justo delante de sus ojos. Las contempló en silencio durante una eternidad, como si jamás las hubiera visto antes. Aquellas manos, las que habían sido su mayor orgullo, su bien más preciado, lucían deformadas por los estragos de los años y la enfermedad. Las que siempre habían sido firmes y con dedos estilizados y hábiles, ahora temblaban por el incipiente Parkinson, y por si fuera poco, la artrosis las había deformado hasta casi convertirlas en grotescas y nudosas garras semicerradas. Suspiró. Nunca más creerían ternura y belleza. Era hora de aceptarlo. Sus días de artesano habían concluido y con ellos la dicha de dotar de alma y personalidad a todos y cada uno de sus muñecos, pues no sólo todos eran únicos e irrepetibles, auténticas obras de arte hechas a mano y con genuino amor de padre, sino que a cada paso del laborioso proceso, mientras recortaba cada una de sus partes en las diferentes telas, las unía impaciente para con precisión quirúrgica, introducía el blandito relleno en sus flácidos cuerpecillos, bordaba sus facciones delicadas unas, vivarachas otras, añadiendo a veces diminutas cuentas a modos de ojos. Hasta cuando daba ya la puntada final, los depositaba cuidadosamente junto a sus hermanos en la caja que más tarde viajaría a la tienda de turno. Durante todo ese tiempo, creaba y narraba, en ocasiones en voz alta, granjeándose incluso alguna que otra mirada condescendiente, una vida para ellos. Una vida que deseaba fervientemente continuase y se enriqueciese con mil y una aventuras locas en cuanto recayesen en las tiernas manos infantiles a las que estaban destinados. Las tiendas. ¡Ay, las tiendas! El número de ellas se había reducido considerablemente y las pocas que aún estaban interesadas en su producto habían ido reduciendo los pedidos a pasos agigantados hasta alcanzar prácticamente la nulidad. Mientras estuvo ilusionadamente activo no se percató de este hecho. En cambio ahora paseó la mirada alrededor y las altísimas estanterías que empapelaban las paredes de su pequeño taller se apilaban cajas y cajas repletas. Algunas, las más antiguas, mostraban con letra pulcra casi elegante el nombre de aquellas tiendas. Las más recientes, en cambio, tenían garabateado con letra de médico un vago indicio de su contenido. Marionetas de guante, muñequitas, animalitos de peluche, marionetas de hilo. Y de repente lo vio claro. Y el mundo, su mundo, se vino abajo, como un castillo de naipes incapaz de hacer frente a la más suave de las brisas. De hecho, esa era exactamente la sensación que tenía, la de haber desperdiciado toda su vida, dedicándola a construir algo inútil, efímero e insignificante. Oh sí, la humanidad sufrirá una gran pérdida porque yo, un viejo chocho incapaz de sostener una aguja, cuanto más de enhebrarla, cierre mi taller, segurísimo que en alguna parte alguien derrama millones de lágrimas desconsoladas por la ausencia de un aprendiz dispuesto a ocupar mi lugar. Pensó con irónica amargura esa noche al acostarse. Al día siguiente, sus portigos permanecieron cerrados a cal y canto, siendo la comidilla del barrio, pues jamás había sucedido antes que el viejo juguetero no se dejase ver. Ya fuese embelesado en su tarea o simplemente adecentando su modesto local, su efigie siempre había estado muy presente al otro lado de la puerta acristalada y, por ende,
en la rutina diaria de sus convecinos. Sin embargo, deshumanizados como estamos, ninguno se molestó en averiguar la causa de aquella primera vez, y por lo tanto, nadie supo que, pese a no estar enfermo, no se levantó de la cama en todo el día. Tampoco lo hizo al siguiente. ¿Para qué? Ni al otro. Y tal vez no habría vuelto a hacerlo, de no ser porque bien entrada la mañana del cuarto día, con media ciudad ya al corriente de su situación, es en lo que tienen los cotilleos, sobre todo si son maliciosos, una serie de ruiditos vinieron a sacarle de su letargo. Al principio creyó que había comenzado a caer una pequeña granizada, luego que tal vez estaba soñando, pues ¿desde cuándo el granizo y la lluvia saben llamar al timbre o pronunciar tu nombre entre tanda y tanda? En cualquier caso, tardó unos segundos en percatarse de que lo que golpeaba suavemente y a intervalos más o menos regulares los cristales de su dormitorio eran en realidad puñados de fina arenilla, procedentes del florido arriate que engalanaba la estrecha fachada de su casa-taller. Estupefacto y tambaleante, normal después de tantas horas en posición horizontal y sin probar bocado, comprobó con sus propios ojos que no se trataba de una jugarreta de su mente, y en su defecto de la trastada propia de un gamberro, encontrándose al pie de su ventana con lo último que cabría esperar. Todo un señor, elegante y pulcramente vestido, pisacorbata de oro incluido, que tras presentarse educadamente, aunque por razones obvias, a voz en grito, por toda respuesta en cuanto a cuál era su pretensión, mostró en alto una ajada marioneta de guante, un hombrecito ataviado con una diminuta camisa de cuadros y un remedio de pantalón de peto, que el anciano artesano reconoció enseguida y sin duda alguna como uno de sus hijos pródigos. Si ya de por sí su mera visita era sorprendente, no lo fue menos la revelación del motivo que le había llevado allí, y que fue expuesto ante una humeante taza de café recién hecho, una vez instalados en el rincón más acogedor, aunque sumamente lóbrego, del taller, el cual hacía las veces de improvisada cocina o comedor. No sabe cuánto tiempo llevo esperando este momento. Me refiero a que usted cerrara su taller, maestro, agregó Mr. Elegancia ante la mirada inquisitora que le dirigió el anfitrión por sobre su taza. Con que de eso se trata, replicó el artesano, visiblemente malhumorado, depositando con demasiada fuerza la taza sobre la desvencijada mesita, de modo que parte de su contenido rebasó peligrosamente los bordes, mientras se levantaba dispuesto a dar por concluida la entrevista. Sepa usted, caballero, que este, además de mi taller, es mi hogar, y por lo tanto no está en venta, así que ya puede buscarse otro emplazamiento para su flamante y ultramoderno banco o bloques de pisos. Debajo de las espesas cejas que presidían y acentuaban su ceño fruncido, los ojos entrecerrados del anciano brillaban mostrando claramente el insulto que sus labios callaban. Buitre. Su interlocutor, que también se había levantado en un acto reflejo, se apresuró a calmarlo sacándolo de su horror, pues en toda su suposición no había, ni tan siquiera por puro azar, un solo acierto. Tranquilícese, hombre de Dios. Es cierto que, por circunstancias de la vida y el esfuerzo personal que ahora no vienen al caso, gozo de una posición económica relativamente aventajada, y tampoco negaré que codicio algo que solo usted posee, suspiró resignado, como restándole todo el hierro a sus palabras. Pero no me interesa el local, sino todo lo que contiene, y al decir esto señaló hacia las pilas de cajas que los rodeaban y por último al mismísimo anciano. Deseo comprar todos sus muñecos con una única condición: que en el trato vayan incluidas sus vidas contadas por ellos mismos. En otras palabras, le quiero a usted, su imaginación y todo el tiempo libre del que disponga. Y puesto que finalmente he decidido cerrar el negocio... Pero, musitó el juguetero, ya sé. Mi oferta suena a broma pesada, o peor aún, a locura. Déjeme contarle una historia. Le prometo que al finalizar no solo verá que no estoy loco, también dejará de dar su vida por malgastada. ¿Por qué otra causa si no estaría un hombre tan abatido
como para encerrarse por tantos días. El anciano abrió la boca para protestar, para rebatir con tozuda beligerancia aquella última frase, pero a pesar de que había dado de pleno en el clavo, dudó una milésima de segundo en cuanto a qué decir exactamente y, finalmente, tras pensarlo mucho, optó por guardar su genio donde no estorbase, además de un prudente silencio. No en vano la curiosidad había ido ganándole terreno a la suspicacia y, por otra parte, tampoco es que tuviese nada mejor que hacer esa mañana que escuchar. ¿O sí? Sus facciones se habían ido relajando a medida que avanzaba tal proceso mental, y para cuando tomó de nuevo asiento, invitando con un gesto francamente cordial a hacer lo mismo a su invitado, su cara ya lucía una beatífica y alentadora media sonrisa. Permítame remontarle al principio de todo, aunque tal vez le parezca excesivo. El hombre de negocios vaciló, dejando entrever por primera vez que ya no estaba tan seguro de sí mismo como quería aparentar. Es que considero que es importantísimo que conozca todos y cada uno de los detalles. El maestro juguetero asintió con la cabeza, insuflándole la confianza que empezaba a faltarle, al tiempo que susurraba un conciso «Adelante». Yo tenía 10 años cuando, como solía bromear mi madre, Tomás se coló por debajo de la puerta. En realidad fue un hijo y hermano muy deseado y aparentemente sano. No fue hasta que cumplió los 4 o 5 meses que se hizo evidente que algo le pasaba. No se comportaba como yo a su edad, o como los otros bebés del parque. No buscaba tu mirada, ni señalaba objetos que llamasen su atención, ni siquiera echaba los brazos para que le cogiéramos. Era como si no sintiese apego ni curiosidad por lo que le rodeaba, al menos no por las personas. El pediatra diagnosticó que se trataba de un caso de autismo severo. Aseguró que no aprendería a hablar o cualquier otra forma de interactuar con los demás y por lo tanto sería incapaz de demostrar sus afectos y sentimientos. Dijo que tampoco podría imaginar ni entender que lo hiciésemos los demás, que acabaría desarrollando un comportamiento extremadamente repetitivo, inusual y autodañino. También advirtió a mis padres de que, con el tiempo, podría resultar agresivo. Tenía razón en todo. A los 3 años, Tomás era incapaz de tolerar un abrazo, aunque a veces se dejaba llevar de la mano por la calle. En ocasiones le sorprendíamos dándose cabezazos contra la pared, o apilando sus juguetes una y otra vez obsesivamente. Por descontado, no hablaba, pero yo, de algún modo, sabía que lo hacía porque se sentía frustrado por algo. Se frustraba normalmente cuando algo o alguien invadía su espacio e interrumpía sus rutinas. Sin embargo, aquel médico también estaba equivocado en parte. Tomás podía cambiar, podía evolucionar hasta convertirse en autista de alto funcionamiento. Solo era cuestión de encontrar el estímulo adecuado, y ahí, mi querido amigo, es donde el maravilloso azar quiso que usted y yo interviniésemos. ¿Alto funcionamiento? Espere un momento, pero si yo no he hecho nada. Claro que sí, buen hombre. Usted, que cree haber desperdiciado su vida, le dio a un chico de 13 años la herramienta justa y necesaria para proporcionarle otra mejor a su hermano. Mientras hablaba, no pudo contenerse más. Necesitaba dejar a un lado las composturas y aflorar sus sentimientos, y así pues le rodeó los hombros estrechándole efusivamente en un fuerte abrazo, y luego volvió a copar su asiento con tal celeridad que el anciano no supo si realmente había sucedido. Por lo tanto, en cierta forma, es gracias a usted que a día de hoy Tomás sea perfectamente capaz de cuidar de sí mismo e incluso haya terminado con éxito sus estudios de pedagogía. Verá, en una mayoría de casos, la persona autista puede sacar ventaja de su condición y lograr éxito en su área de interés, pero para eso deben padecer un caso de autismo leve o, lo que es lo mismo, convertirse en autistas de alto funcionamiento. El maestro juguetero se rascó la cabeza perplejo. Perdóneme usted, pero sigo sin comprender. Deje que se lo explique de otro modo. Mi hermano, aunque neurológicamente sigue siendo diferente a los demás, aparentemente ya no lo es. Digamos que ha aprendido a controlar sus
características obsesivas más chocantes, hasta el punto de tener un comportamiento parecido al de cualquier persona considerada normal. Ajá, eso suena realmente estupendo. Lo es. Gracias a eso, como ya le dije, Tomás llegó a cursar estudios superiores y a día de hoy cuenta con una plaza de docente en un centro especializado en chicos autistas. Y yo, bueno, los negocios van funcionando bastante bien, así que puedo permitirme un pequeño capricho. Y ese capricho es subvencionar un taller para ver si logramos repetir el milagro de Antón. Al pronunciar aquel nombre propio, los ojos del empresario se desviaron con ternura hacia el juguete que descansaba en su regazo. Seguramente usted no lo recordará. No pasaría de ser otro niño pegado a sus cristales, igual que una mosca a un tofé, mirando embobado sus creaciones. Pero yo jamás olvidaré la primera vez que vi a mi hermano mostrar interés por algo ajeno a su mundo interior. Tardé 2 meses de paga. Usted, era usted, tartamudeó el anciano preso de la emoción. Lo recuerdo, aquel chiquitín tan calladito y quieto, acompañado de un chaval más mayorcito que me rogó le guardara la marioneta, que casi me suplicó que no la vendiese a nadie más que a él, y cuando quise regalársela no consintió. Mi papá siempre dice que en esta vida, para que una cosa sea realmente especial, ha de costarte conseguirla, repitieron al unísono con voz atiplada. No puedo creerlo. De veras eres tú. El empresario sonrió por toda respuesta. El maestro juguetero le devolvió la sonrisa. 2 viejos amigos, 2 cómplices de un secreto habían vuelto a encontrarse. Usted me dio la clave, y al igual que aquella tarde hizo que Antón nos contase él mismo su propia historia, cada tarde le recitaba los números y el abecedario a Tomás, y él escuchaba atento. Estaba seguro de por mucho que los mayores se empeñasen en lo contrario, y mi fe se vio recompensada cuando al equivocarme en cierta ocasión, Tomás me corrigió con soltura. Y así, poco a poco, Antón siguió enseñándole a leer, restar, sumar, multiplicar, y su voz se hizo más grave junto a la mía, y sus conocimientos y clases tan extensos como los míos. Y cuando me llegó la oportunidad de ir a la universidad, se tornó más femenina o masculina, dependiendo de cuál de mis padres siguiese aquella titánica labor que me impuse con tan solo 13 años. Pues sólo a través de Antón podíamos comunicarnos con Tomás. Sólo él penetraba por entonces en su mundo, trayéndolo al nuestro. Y así fue como, tal y como había predicho su visitante, el anciano juguetero vio que aquel hombre que tenía ante sí no era un loco, sino un soñador, y que la etapa de su vida como artesano, como un humilde fabricante de juguetes, no había sido un tremendo desperdicio, sino más bien la ardua preparación requerida para enfrentarse al nuevo y grandioso ciclo que le aguardaba, uno que sin apenas darse cuenta ya había comenzado a planificar en su mente. Sonrió. Nunca antes le habían asustado los retos, y esta ocasión no iba a suponer la excepción, no cuando su auténtica misión en la vida le había sido revelada.